Buenas noches a todos. Hoy estamos profundamente tristes con la noticia del asesinato de Charlie Kirk, una persona que dedicó su vida a exponer ideas, a debatir, a formar jóvenes en la cultura de la vida y la libertad. En este programa lo habíamos mencionado en algún par de episodios. Habíamos hablado de Charlie Kirk y de sus bondades y de lo bien que estaba haciendo ese papel en las universidades. Y nos llega en un momento muy triste, muy doloroso, porque se suma también al asesinato reciente que tuvimos un episodio especial también, que vivimos en Colombia, de Miguel Uribe, hace pocas semanas. Nos golpea el alma porque nos recuerda nuevamente un problema de fondo, y es qué significa llegar al punto de perseguir, de atacar o de matar a alguien simplemente por pensar distinto. Eso solo lo hacen los extremistas, los totalitaristas. Ninguna sociedad sana elimina al que disiente. Y acá en Disertum X lo hemos hablado muchísimo. Nosotros, como recordarán, hemos venido analizando todas las manifestaciones de las ideologías y llegamos a sostener ya desde hace más o menos unos 10 episodios que el problema se sale de las manos meramente académicas y meramente, digamos, de la razón, y que pasamos a un plano espiritual muy fuerte, donde hay un grupo de personas que se sienten como con el derecho de asesinar a los que no piensen como ellos. No saben, han perdido, digamos, la capacidad de razonar, de contraargumentar, de debatir con ideas. Y por lo tanto, aquí es otra muestra, otro ejemplo de lo que estamos viviendo nosotros. No soportan, hay personas que no soportan la verdad, que inventan una realidad paralela, que creen que esa es la única realidad que existe, que no escuchan razones contrarias, pero que además son soberbias. No es solamente que no, y ustedes podrán ver muchos de los eventos en los que participaba Kirk en las universidades. Muchos de estos muchachos llegan no con el ánimo de entender la verdad o de conocer la verdad, sino que llegaban con el ánimo de sabotear o de no escuchar las razones o de buscar de alguna manera que quedara en ridículo alguna cosa, porque no estaban de acuerdo con la cantidad de razones, de ciencia que Charlie Kirk fue capaz de esbozar y presentar en esas diferentes actividades. En pocas palabras, hemos mutado ya de un adversario con el cual había la posibilidad de razonar a una persona que nos ve como enemigos y que nos quiere definitivamente acabar. Por eso es un episodio bastante doloroso, y fue igual que lo que pasó con Miguel Uribe, solo que ahora pues la repercusión es mundial, y es muy triste lo que estamos viendo. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Efectivamente, muy sorprendido y muy apesadumbrado de que la discusión política hoy en día lleve a que quienes defendemos este tipo de ideas seamos objetivos militares para las personas que dicen defender la tolerancia y la inclusión. Creo que eso es muy grave, eso es un nuevo fondo que estamos tocando como cultura, sobre todo en un país marcado desde su fundación por la libertad de expresión, como Estados Unidos, que una persona por expresar sus ideas sea asesinada, pues es bastante paradójico. Sobre todo, me llama la atención este punto, y es que mm, si uno mira la razón de por qué Charlie Kirk hacía este tipo de presentaciones en universidades donde al final invitaba a el que quisiera hablar a contradecirlo y a debatirlo y inclusive a irrespetarlo. Y él consistentemente siempre decía, vea, es que eh, si queremos evitar la violencia, lo que hay es que dialogar. Es lo que hemos dicho muchas veces en este programa, y es que la razón o la búsqueda de la verdad es una forma de resolver conflictos realmente humana, realmente racional, y que ese ejercicio que dentro del cual está este podcast, pues es un ejercicio pacificador, pacifista, ¿sí? Porque en la medida en que las ideas se puedan expresar,
pues todos nos sentimos escuchados, nos sentimos validados en la opinión pública y eso nos quita un poco la ira, la frustración, el ostracismo, la impotencia, porque de alguna manera podemos expresar nuestras ideas libremente y ya la escuchará y la recogerá el que quiera, pero anular al otro, impedir que el otro hable, es en sí mismo una semilla de violencia impresionante. Y esa fue su mayor obra en los últimos años, irse por todas las universidades abriendo los micrófonos para que las personas que pensaban distinto pudieran debatir. Y la verdad es que no solo producía cambio en los corazones de las personas que debatían, sino que también en muchos de los que después veíamos los videos, ¿sí? Para mí fueron unas clases impresionantes de argumentación, pero argumentación desde una óptica integral, ¿sí? Es decir, ante incluso el irrespeto nunca cortaba la voz, al contrario, profundizaba, trataba de ir más allá, trataba de preguntarle a la persona, bueno, usted está presentando una posición agresiva, pero ven y miremos por qué, de dónde surge el desacuerdo. Y en ese ejercicio dialéctico se lograba entender muchas verdades y sobre todo muchas formas de mostrar estas verdades de una manera, digamos, pacífica y agradable e intelectualmente persuasiva, como una especie de ejercicio de volver a la razón que tanto hemos extrañado en este programa y hemos concluido que la razón ya dejó de ser una herramienta y que la batalla es sin duda espiritual y yo creo que su muerte lo reitera, claro que lo reitera, porque es que uno de los campeones de la argumentación y de hablar con la verdad de manera racional ha sido asesinado, ¿sí? Y solo por eso. No hay ninguna otra razón, no era por quitarle la plata, ni por estar celebrando, ni nada de eso, sino porque lo querían silenciar. Y eso me parece que toca un nuevo fondo. Y quería también, si me permites, Gabriel, empezar por decir que me tiene muy preocupado la reacción que No, hubo sí, frente al Dami. tema. Ese es uno de los temas que, digamos que yo que vivo acá en Estados Unidos, hace 11 años, yo nunca había visto una reacción de shock tan profunda como la que estamos viviendo en este momento acá, que tú y yo de alguna manera la hemos tratado acá precisamente de esos episodios donde hemos visto ese grado de violencia por pensar diferente. Pero lo que me sorprendió, y es que por fin la gente de pronto ya despertó al darse cuenta que la reacción de la gente, bueno, mayoritariamente arropando a Charlie Kirk, tristísima la gente, podemos hablar de reacciones muy positivas que superan con creces las que creo yo que tú tienes en la mente en este momento, que es un grupo de personas probablemente que le cuesta a uno ver y entender, personas que gozaron la muerte de Charlie Kirk. No sé si es a eso a lo que te refieres. Personas que han salido, pero por montones, a expresar su felicidad porque hayan matado a Charlie Kirk. ¿Es a eso a lo que te refieres? Pues ese es un grupo, pero quería llamar, y sin duda, pues ese es el grupo más aterrador de todos, porque festejar la muerte de una persona para silenciarla, pues es ya el fracaso total de la razón. Pero me preocupan más muchos de mis amigos woke que viven en Estados Unidos que trataron de salir con una reacción más razonable, no de celebración, pero sí, por ejemplo, como este amigo mío, que justo al saberse la muerte de Charlie Kirk, saca esta frase, y es que la violencia con armas, no, a la violencia con armas no le importa la ideología, que es como tratar de, y al final lo de finalizar
la violencia con las armas. Y es esta discusión que hay en Estados Unidos desde hace varias décadas acerca del porte legal de armas en Estados Unidos, que El tiene, famoso Second Amendment, que uno claro, que tiene una cuando uno llega... tradición constitucional muy fuerte en Estados Unidos, pero que lo reviven, ¿sí? Y tratando de, inclusive llegué a ver algún post de una señora que quiero mucho porque fue la directora de mi jardín infantil, entonces, y es amiga de mi mamá, y bueno, la quiero entrañablemente, y ella más o menos decía que Charlie Kirk mató a Charlie Kirk, ¿no? Con esta idea de que al ser activista en favor del porte de armas en Estados Unidos, entonces le dio rienda suelta que fuera un arma de estas legales, que no se sabe si es legal o no, pero que se usara un arma para acabar su vida. Y yo creo que esa es, primero, dos cosas. La primera es la desfiguración de la realidad. La que mató a Charlie Kirk no fue la escopeta ni el arma. De hecho, el arma la encontraron horas después del asesinato y todavía no habían encontrado al culpable. Entonces, la escopeta no fue la culpable. Y la segunda es la desviación moral, porque pretender utilizar las ideas que expuso Charlie Kirk para justificar su muerte, pues es básicamente estar del lado de los que dicen, si usted opina de esta manera, merece estar muerto, ¿sí? Y que lo digan personas, el que escribe esta que está en pantalla, es un amigo mío del colegio, hoy en día es activista político en Estados Unidos, está pues lo que les digo, la directora de mi jardín infantil, y son personas que yo quiero, que además reconozco profundamente instruidas, muy leídas, con las que es agradabilísimo tener una conversación sobre cualquier tema, pero como que ya dieron ese salto a decir, hay personas que si piensan de una manera merecen estar muertas. Y yo me preguntaba, hombre, yo pienso como Charlie Kirk, ¿sí? Incluso si me preguntan sobre el porte de armas en Estados Unidos, defiendo las mismas ideas de Charlie Kirk. Y eso me hace ser objeto de un asesinato. O sea, por pensar y decir eso para estas personas que son mis amigos, ¿sí? ¿Se justificaría que me mataran? Y ahí es cuando yo entré en una crisis muy compleja anímica, porque dije, la muerte de Charlie Kirk no solo es un hito en términos políticos, ideológicos, incluso espirituales, sino que me está mostrando qué tan cerca estoy de ser víctima de un acto violento que sería inmediatamente condonado por las personas que me quieren, pero que piensan distinto de mí. Y dije, esto no puede ser porque, pues bueno, yo ya soy adulto, tengo 50 años, ya he hecho lo que he hecho con mi vida, pero tengo una hija de 15 años, ¿sí? Y una hija de 15 años que cuando yo hablo con ella sobre la muerte de Charlie Kirk, ella está también asombrada y dice, papá, pero ¿cómo es esto que por expresar lo que nosotros pensamos que es lo correcto, lo pueden matar a uno? Sí, hay, Y la lección para mi hija es, hija, el mundo que nos toque no podemos enfrentarlo ni adaptándonos a la mentira, ni agachando nuestra cabeza frente a la mentira. El mundo que nos toque lo tendremos que vivir en la verdad, ¿sí? Y esa verdad puede costarnos la vida como está hoy en día. Le ha costado la vida a muchas personas a lo largo de la historia de la cristiandad, ¿sí? Mucha sangre ha corrido por defender la verdad que nosotros sabemos que es cierta. Y si esa es la situación hoy en día, pues tendremos que enfrentarlo con tranquilidad, pero con mucha firmeza y con mucha decisión. Obviamente nuestra reacción, que ya la hablaré después, pues es distinta, ¿no? No es que nos vamos a salir a matar en las calles y a dispararle a todo el mundo, no, pero que si vamos a enfrentar esta sociedad con agachando la cabeza o aceptando la mentira,
eso sí, que no lo esperen de mí y si Dios quiere que tampoco lo esperen de mi hija. Sí, muy buen punto el que planteas. Yo pensé que ibas a mencionar el otro, que ojalá lo toquemos más adelante, porque son reacciones absurdas de gozo de personas que disfrutaban o disfrutaron el asesinato de Charlie Kirk, que ya es, digamos, el extremo de una enfermedad del alma profunda, de personas con un grado de perversión, digamos, muy profundo. Pero yo quería detener un poquitico en eso que tu amigo puso en esa frase que me parece un poco sofista y contiene un problema ahí de razonamiento, porque él está vinculando la violencia de las armas con el accionar de una ideología, dando a entender que puede haber una ideología, que por el hecho de que uno tenga una ideología, inmediatamente el gun violence, por ejemplo, el gun violence puede ser en contra de uno, de personas buenas, como en el caso de Charlie Kirk, que sostiene que hay una legítima defensa o un legítimo uso, o que te puede dar una cifra de que hay 500 millones de armas en posesión de personas en los Estados Unidos y el 99% de esa posesión de armas son utilizadas de manera correcta. O si tú miras, por ejemplo, las estadísticas, yo las revisaba esta tarde, las más conservadoras hablan de que las armas en Estados Unidos lograron defender el año pasado alrededor de 100,000 muertes, personas que iban a ser asesinadas o iban a hacer algún daño gracias a que tenían posesión de un arma, lograron evitar que se cometiera un crimen. Entonces eso tiene como una doble mirada. El gun violence no depende de la ideología, el gun violence depende de una persona que quiera utilizarla con el propósito de hacer un daño. Sí, es Entonces, que el es problema como, no es el arma, es la persona que la empuña. claro, es Eso como, sí, si tú revisas, por ejemplo, Charlie Kirk lo decía en alguno de los videos que revisé, eh, más o menos se mueren 50,000 personas al año en los Estados Unidos por accidentes de carro, de auto, por accidentes de tránsito. ¿Cuál es la respuesta a ese problema? ¿Eliminamos los carros? sí. O sea, ¿sí me entiendo? O sea, el tema es muy ridículo. Uno viene como con la sensación, ay, es que tener armas es algo muy malo y va a ser mal usado. No, hay que poner límites. Estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, ha habido otras matanzas acá terribles donde uno no se explica por qué un muchachito con una gran cantidad de signos de problemas mentales fue adquirir un arma en un almacén y como no hubo un control, un test, una orden de espera, unos exámenes previos, un vetting, como llaman acá, un análisis de quién es la persona que está solicitando. Hasta ahí yo te acepto, pero la inmensa mayoría de personas, la inmensa mayoría de gente es buena. La mayoría de gente que tiene armas, y yo que vivo en un estado como Texas, donde todo el mundo tiene un arma, todo el mundo en mi estado tiene un arma. Y la mayoría de gente que yo conozco acá es gente buena. Es gente que la tiene como defensa o para casa deportiva o simplemente por si llega a pasar algo. Repito, dentro de esas cifras conservadoras, que 100,000 personas o 100,000 casos de defensa se presentaron el año pasado de personas que lograron defenderse gracias a que tenían un arma. Entonces, plantear de eso tan superficialmente como lo hizo tu amigo, amerita un debate mucho más profundo, por lo menos llamar la atención a ese tema, que hay muchas más cosas en juego, Rami. Sin duda, sí. Sí, como te digo, yo estoy de acuerdo con la postura, digamos, de la posibilidad de que en Estados Unidos se usen armas y se tengan armas por parte de las personas, de los civiles. De hecho, en Colombia es chistoso, le preguntan a un campesino en una entrevista, oiga, ¿usted qué opina con el porte cerca del porte de armas? Y el campesino dice que ojalá lo prohíban. No, acá está prohibido legalmente el porte de armas Sí, y la alguien decía, muerte por armas violentas es una locura, alguien digamos. ponía ese Entonces, ejemplo esta semana que en Japón y en Colombia, qué curioso, pusieron esos dos ejemplos, que son sociedades donde se prohíbe el porte de armas, sin embargo, mostraban cifras de homicidios por sí, violencia de armas y son, claramente el problema no es el arma, no, el el problema no problema es es la el arma. persona y la sociedad y la cultura en Y en quita la tú que el está. arma, y quita tú el arma en manos de una mala persona.
agarra un carro y estrella contra todo el mundo, o se Claro, inventa claro. un No, veneno, y o el crea una tema bomba. en Estados Unidos, por ejemplo, entrar al domicilio de una persona es una cosa absolutamente imposible en la mente de cualquier ciudadano. La razón no es porque hay una protección especial y sagrada del domicilio, sino que hay una norma que dice que si usted entra ilegalmente sin permiso a una casa, lo pueden dar de baja. ¿Sí? Y entonces, como hay personas que tienen en sus casas armas, pues si usted va a llegar ilegalmente a la casa de alguien, pues le pueden pegar un Es tiro. un Puede ser argumento. policía o el que quiera, le pueden pegar un Así tiro. es. Entonces, eso hace que en Estados Unidos cualquier ciudadano no se piense 20 veces antes de entrar a Sí, la casa de alguien sin permiso. Imagínense, aquí en Colombia, pues sí, ese ni siquiera es un problema estadístico, porque lo que ya se llama el breaking and entering, aquí es simplemente el primer paso de una serie de otros delitos. Entonces, los otros delitos sí se lleva de estadística, pero el breaking and entering no. Allá en Estados Unidos sí, precisamente porque si una persona llega a entrar ilegalmente a una casa, pues lo pueden matar, claro. ¿sí? Eso tiene mucho significado. Lo que yo sí quiero llamar la atención es a esto, a que sea cual sea la discusión, utilizar este punto o cualquier otro, el de los trans, el de el pro aborto, pro vida de Charlie Kirk o cualquier otro, para justificar de alguna manera una posición tolerante o, entre comillas, pacifista o neutra en relación con la muerte de Charlie Kirk, es en sí mismo un despropósito, ¿sí? Completo. Porque es prácticamente validar que a ti o a mí nos maten por decir lo que pensamos, porque es que Claro. Ujú. salvo muy pequeñas excepciones, Claro, yo todo tu lo que amigo, dice Charlie ujú, Kirk, yo lo creo, yo lo claro. creo. Entonces a Ujú. mí también me podrían matar y ahí es donde yo digo, no, 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 eso Claro, yo es, entiendo a tu eso está amigo en mal. el sentido, yo entiendo a tu amigo en el sentido de que, y como muchos otros, romantiza, digamos que tiene una posición muy romántica frente al tema de las armas No, y y muy quisiera. incoherente también. Yo sí No, diría que es pero que esto es tratemos el colmo como, de la hipocresía. no, de acuerdo, puede, puede que sí, pero tratemos de mirarle la cara, digamos, positiva, porque son personas de un gran corazón que a lo mejor sienten, yo no lo conozco, pero a lo mejor siente que todos podemos vivir como hermanados y, no, la bondad, como esa bondad natural que habíamos planteado en algún programa, y para qué tener armas, si tenemos armas, pues le quitamos como la tentación o la facilidad a una persona para asesinar, cuando el problema no es ese, el problema es la formación del carácter. ¿Qué más hay detrás? El problema no son las armas, ¿qué más hay detrás de todo lo que estamos viendo acá? El problema no será más bien eduquemos a la gente en quitarles las ideologías, porque él lo vincula con las ideologías. No será más bien que el gun violence Pero, está vinculado a varias o a unas particulares ideologías. pero Pérdida fíjate que de al la final realidad, pérdida de la un realidad, por truco, ejemplo. un truco de debate en la opinión pública y es que ante un magnicidio tan grande, él quiere distraer la atención a que tengamos este tipo de conversaciones, ¿sí? A que nos preguntemos si el gun violence es un issue o no es un issue y eso es lo que me parece a mí que está mal. Eso sí es Completo. hipócrita, o sea, uno no puede tratar de utilizar la muerte de Charlie Kirk para tratar Sí, de desviar la atención, de hacerlo ver de una manera distinta, de meternos en otras discusiones que no vienen al caso, porque eso es un acto cínico frente a un magnicidio que implica que ya las personas, por opinar lo que opinen, sea lo que sea, pueden ser asesinadas y nos debemos sentar tranquilos y mirar para otro lado y tener otras discusiones en vez de hablar sobre lo que está sucediendo, que es como que se si está acabando la libertad de opinión cuando uno no sigue ciertas ideologías. muy pendejo Miguel Uribe haberse ido a hablar en público Exacto, con todas las exacto. amenazas Es que que hay. también se lo buscó, ¿sí? Se lo Es buscó. que se lo buscó, Así es es. que El también para argumento qué es vaya a hablar de ridículo. esas cosas, Así es, el ¿sí? argumento es Es completamente que ridículo. es también un poquito lo que tú y yo sentimos a veces de nuestros familiares no oyen nuestros programas y a veces a mí me hacen el comentario, oiga, pero Juan Camilo, no diga esas cosas tan duras porque usted, ¿qué rollo se está metiendo? Además, usted, ¿qué gana con eso?
¿sí? Y yo digo, no, es que yo no gano nada, es que aquí ni Gabriel ni yo estamos para ganar nada. En últimas es porque es algo que nuestra alma lo necesita y es lo que decíamos al principio, es esta capacidad, esta posibilidad de poder expresar nuestra opinión nos trae paz y armonía, Claro, y si porque alguien no vemos está de que hay acuerdo, un no te escriban. vacío Claro. enorme en la opinión pública sobre estas discusiones, sobre estas conversaciones y sobre los enfoques que nosotros les damos y al llenar ese vacío, pues estamos de cierta manera haciendo lo que nos corresponde como ciudadanos, como laicos, como padres de familia, como amigos, ¿no? Sí. Y eso no nos puede llevar a la muerte. Es que eso bajo ninguna circunstancia sería justificado que alguien llevara a uno de nosotros a un tipo de lesión o de perjuicio simplemente por lo que hemos comentado en estos programas. Sí, no, de acuerdo. Yo pienso que nosotros, es decir, si nos quieren contradecir, lo hemos dicho muchas veces, estamos abiertos para la contradicción, para la contraargumentación. Que no nos quieren ver la cara, tranquilo, hay otros podcasts, hagan uno propio, lo que sea. A Rami y a mí lo que nos movió, y lo dijimos en varios episodios, sobre todo en el primero, nos movió es el cuentico que nos están diciendo mentiras y que nos están presentando la mentira como una verdad. Entonces hay que destapar ollas podridas, que es un poco también lo que Charlie Kirk trataba de hacer y nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera, mostrando diferentes aspectos de la cultura o de la política o de la educación hoy en día que vemos que está mal y queremos aportar con un grado de racionalidad, de sustentación, de fundamentación, de estudio, de argumentos a ese tipo de cosas para poder mostrar una cara que no se está haciendo y siempre sobre la base de que lo hacemos con el respeto y con la libertad mayor posible y que estamos abiertos a que haya una discrepancia al respecto, pero resulta que ahora no, ahora ya lo que digamos prácticamente que es el régimen de silencio, o sea, tenemos que decirle a tu amigo y a los que piensan así que nos digan exactamente qué podemos decir y qué podemos hablar, que nos envíen un catálogo sobre No, qué es lo que podemos decir. A ver si para la cosa reírnos, va. sí, Sí, para reírnos. exacto, no, terrible. Pero mira, Rami, yo quería plantear otro tema y es Sí. por qué Charlie Kirk llegó a, a que una persona lo asesinara. ¿Qué contribuyó? Yo creo que hay muchas razones, pero fundamentalmente, déjame, yo comparto acá. Yo quiero plantear por lo menos inicialmente esta. Me llama mucho la atención los medios de comunicación aquí en Estados Unidos cuando ocurrió la noticia, los grandes medios tradicionales con algunos invitados que decían que no, que el problema había sido de él, que él se lo buscó, que es un poco lo que tu amigo dice, pero solo que planteado es, digamos, de una manera mucho más general por todos los temas que Ujú. abordaba. Y yo me puse a pensar, por ejemplo, y bueno, ¿y qué dirá la prensa colombiana? Y me encuentro con Blue Radio, que saca esto que me pareció de una bajeza. Claro, Blue Radio es de los medios más malos, más pasquines que tiene Colombia y claro, ahí está completamente expresado, que es entrar a calificar, fíjate lo que dice, al republicano, influencer y activista, mira, de extrema derecha. O sea, ¿qué es ser extrema? Que ese es un punto que me gustaría que lo planteáramos en algún momento o incluso ahora. No, vamos ahorita, claro. Ser de extrema es defender la verdad, es plantear que Jesús es una respuesta para los problemas del mundo, es contar las estadísticas de los problemas que hay de orden psiquiátrico en las personas trans, es plantear que en la vida las cosas hay que resolverlas con diálogo, es votar por Donald Trump, es buscar que la gente tenga familias fuertes y que las jóvenes se casen y tengan muchos hijos. Eso es ser extremista, eso es ser de extrema derecha. Eh, Ahí ya donde empieza uno como a ver, claro, para esta gente, para los zurdos, pensar en estas cosas, de inmediatamente lo califican como derecha, pero si tú sigues buscando y te vas al origen, y el origen lo vamos a ver que es el Partido Demócrata, digamos que la cara que hoy vemos la del Partido Demócrata, no nos olvidemos, este personaje que fue presidente de este país por unas elecciones robadas en el 2020, este tipo
que da un discurso muy famoso, con todo además un escenario rojo con negro atrás, medio satánico, porque así fue calificado por muchas personas, y da un mensaje contundente cuya esencia es que Donald Trump y su movimiento de MAGA representan un extremismo que amenaza los fundamentos de nuestra sociedad. Entonces ya si tú ves eso, es catalogar al enemigo político, perdón, Contradictor. al contradictor político de una amenaza, hazme el favor. Pero no solamente fue Biden, también es toda la deshumanización que ha hecho la izquierda durante por lo menos 10 años de Donald Trump y de MAGA. Yo los invito a que vean a Schellenberger, que es uno de los periodistas más sensatos que uno puede encontrar hoy en Estados Unidos, haciendo un análisis extraordinario del problema al cual hemos llegado, de que unas personas de izquierda han venido satanizando todo lo que Trump o su movimiento o quien esté cercano a Trump haga, lo empieza a satanizar y empieza a generar un ambiente político de odio que en manos, o perdón, en la cabeza de un loquito, de una persona con problemas mentales, pues lo que hace es generar las condiciones para que vaya y lo asesine. De manera que me parece que ese es el punto, Rami, que me gustaría ver tú qué piensas, si esto se veía venir, porque creo que la conclusión a la que hemos llegado acá es sí, esto tarde o temprano se veía venir. Bueno, lo vimos el año pasado en Butler, en Pensilvania, con el intento de asesinato a Donald Trump, que yo lo he dicho acá, fue un milagro que a Trump no lo hubieran matado en televisión en vivo. Lastimosamente a Charlie Kirk no corrió con la misma suerte, pero es clarísimamente que viene una satanización, una demonización de parte de personajes de la izquierda, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los influencers de izquierda, de los políticos del Partido Demócrata, que permanentemente están asusando a su público mediante calificativos terribles de las personas de la derecha o de los conservadores. Por eso también me llamaba mucho la atención y veía periodistas en Colombia como María Posada, por ejemplo, clarísimamente decía algo que hoy lo dijo Elon Musk también, que la izquierda mata, que llegamos a un punto donde la izquierda desafortunadamente ya generó un ambiente de violencia tan fuerte y tan radical que se convirtió en el enemigo número uno de la seguridad. Oma Bula Escobar, que es espectacular sus análisis. Y aquí simplemente quise presentar el argumento de la izquierda, cuando se encuentra sin opciones, son las balas. Lo vimos con Miguel Uribe, y lo vemos con Charlie Kirk, y lo vemos con Donald Trump. O James Woods, el famoso actor de Hollywood, ¿no?, que dice que no es violencia de guns, de armas, sino que es violencia de los demócratas. Y Frank Portilla, pues, saca la conclusión que saca Javier Milei, por ejemplo, o Agustín Laje recientemente. Viste que a Milei casi también se lo bajan con una roca, con una piedra, que logra esquivarla hace como 2 semanas. Se la tiraron en medio, él estaba caminando, saludando a la gente y esquiva, donde le pegue esa roca en la cabeza, a lo mejor no lo mata, pero sí le causa probablemente un daño muy grande. O sea, son personas, son loquitos que ya no saben utilizar lo mínimo de humanidad, lo mínimo de racionalidad, sino que tienen que acudir a la violencia. Y todo esto está aumentado o influenciado por una cantidad de medios de comunicación, por una corriente de influencers que vienen haciendo este tipo de cosas, pero con un agravante. Y el agravante es, y hoy lo leía también en otro periodista, que hay muchas de estas personas que están en ciertos tratamientos, digamos, como de transitioning, lo que hablábamos con nuestra invitada en uno de los primeros episodios, que nos habló de todo el transgenerismo y todos los problemas de transgénero, y veíamos cómo en esos primeros pasos
como que un grupo terrorista o unas células de grupos muy violentos como Antifa empezaron a cooptar o a atraer a todos estos muchachos que están con esos problemas de que quieren cambiar, que se sienten en un cuerpo ajeno, todo eso, y los han venido manipulando hasta crear toda esta ola de personas que está, digamos, cometiendo estos crímenes, lo cual presenta un grado de violencia muy fuerte que, como lo hemos dicho también en otros episodios, se sale no solo de la racionalidad, no se puede enfrentar académicamente, sino que lo único que queda es el recurso de la oración. Yo insisto en ese punto porque me parece que el punto de fondo es, esto es satánico y esto hay que, y es espiritual, y la mejor manera o la única manera para atacarlo es también de carácter espiritual, es la oración. ¿Tú qué piensas de esto, Ram? Pues obviamente estoy de acuerdo contigo en que esta forma de categorizar a las personas que tienen un pensamiento conservador como fascistas, como nazis, como antiderechos, ¿no? Son recursos argumentativos que no son inermes, ¿sí? Es decir, que no son inocentes. Y eso es muy importante. Y es que en los temas pro vida es muy fácil verse objeto de este tipo de epítetos, ¿no? Y entonces en las charlas o en las intervenciones frente al Congreso siempre está una vieja con el pelo anaranjado o morado diciendo es que los compañeros antiderechos o fascistas o retrógrados o nazis que acaban de hablar automáticamente queda uno matriculado en una lista de personajes históricos que desde luego son odiados y que si hoy en día Hitler estuviera vivo, muchos intentarían matarlo, ¿sí? Porque sabrían el daño que causó. Y a ese grupito, a esa lista de personas abominables, nos encasillan a los que pensamos de manera conservadora. Obviamente la conclusión de eso es que al ser identificados como dentro de lo peor que ha tenido la historia de la humanidad, pues una mente, digamos, vulnerable podría inclusive llegar a eso. Pero entonces quiero adicionarte algo más y es esto. Esta es la foto de la familia del asesino de Charlie Kirk. Charlie Kirk es el que está el más alto de toda No, la no, no. foto. El asesino de Perdón, Charlie. del asesino, sí. Es el más alto de toda la foto. Ahí está su madre, a quien abraza por detrás, y el padre, que además es ex policía, sus otros dos hermanos. Y si uno revisa lo que ha salido sobre esta familia, es que es una familia tradicional gringa de valores conservadores, que seguramente, digamos, se inscribiría dentro del pensamiento conservador. Y el asesino, digamos, en toda su historia, fue una persona muy buen miembro de su familia, hasta un momento de quiebre en que él empieza a proponer ideas progres, como las llamaríamos hoy, en sus reuniones familiares y todo eso. Inclusive llega a cambiar, digamos, su estado de vida y empieza a vivir con un hombre que está haciendo su transición a ser mujer, es decir, con un trans, ¿sí? Hay algunas indicaciones de personas que los conocen de que tenían una relación sentimental estos dos, totalmente obviamente contraria a los valores de la familia. Y si uno mira como un poquito las cosas que hay de este señor en internet, en todos lados, empieza a ver que hay una transformación ideológica muy fuerte a favor de todo lo progre. Y ojo, porque a mí no me parece que sea un loco. A mí no me parece que sea un loco, a mí me parece que no está tan desbalanceado mentalmente como uno podría pensar. Sin duda, pues es una persona que tomó la decisión de matar a otro,
¿sí? Y eso pues ya lo ubica en un rango de agresividad bien particular y extraordinario. Afortunadamente no todos sentimos que podemos llegar a ese punto, pero él llega a ejercer esa agresividad y esa violencia totalmente justificado por argumentos que nos han machacado una y otra y 100.000 veces y 10 millones de veces en los medios de comunicación O en la gringos universidad, o en la universidad. o en la universidad. ¿Y de dónde viene eso? Y es que lo que hemos discutido aquí, lo que hemos cuestionado desde el principio de este proyecto, es el tema de las ideologías. Y hemos dicho cómo las ideologías son estructuras de mentira que tienen como propósito negar a Dios al final. Y ese es el carácter común que hemos encontrado después de todos estos programas. Pues bueno, estas estructuras ideológicas basadas sobre mentiras que quieren negar a Dios han cooptado, como también lo vimos, todo nuestro sistema educativo, nuestro, me refiero a toda la cultura occidental, y terminan entonces produciendo este tipo de personas. Una persona que iba al college donde Charlie Kirk estaba dando su charla, sí, era alumno de esa institución, es decir, no es un ignorante, no es una persona, no, y está convencida intelectualmente de que la mejor contribución que él puede hacer con su vida al mundo que le han descrito es matar a Charlie Kirk, ¿sí? Y ese es su convencimiento. Y uno mira que las balas las había marcado diciendo, hey, conservador, coge esto, ¿no? Que el mundo trans y no sé qué, hay una serie de bobadas, pero que en últimas traducen un convencimiento racional absoluto de que estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Y eso me preocupa porque ya no estamos en manos del el loco que asesinó a la ucraniana en el bus, que ese sí no tenía ninguna razón para levantarse y asesinar a la ucraniana, que ese sí está loco, aunque pues no, espero que no lo juzguen como loco, sino No, porque él ya sabía lo que hacía. hoy el juez lo envió a que una evaluación Psiquiátrico. Bueno, psiquiátrica. y Porque, seguramente no, pero con va el argumento de que no puede afrontar un juicio por su estado sí. mental. Ojo. Claro, y eso, ojalá no prospere eso, pero ese personaje sí tiene una condición mental distinta porque no había motivo alguno para matar a una niña que estaba en la silla del frente. Este, por el contrario, creo que estaba en pleno uso de sus facultades Así es. y que su razón, totalmente permeada e influida por una ideología que no llega de su casa, es que esto es lo grave. Y esto Exacto. es un llamado a todos los que nos ven, a nosotros como papás. Ojo, este muchacho que viene de una familia de la foto, que es una familia que cualquiera de nosotros quisiera tener, ¿sí? No es producto de lo que le transmitieron en su familia, sino producto de lo que le transmitieron en la universidad y en los medios de comunicación y en sus amigos y en la sociedad que lo rodea, ¿sí? Entonces, para terminar este argumento, aquellos de nosotros que pensamos que estamos resguardados porque nosotros pensamos de una manera y somos coherentes y pensamos eso, pero que a la vez estamos tolerando que nuestros niños miren el celular desde los 6 años, que tengan unos amiguitos cuyas familias son totalmente progres, que jueguen juegos donde los grupos de conversación son absolutamente progres, que nos desentendamos de la vida que están viviendo nuestros hijos fuera de nuestra casa, simplemente porque estamos tranquilos de que en nuestra casa se le están transmitiendo unos valores adecuados. Estamos corriendo un riesgo inmenso, porque estamos viviendo en una sociedad que ataca a estos niños, no desde las nimiedades, como el cuento de que es que con dulcecitos se los llevan por la calle a ver otras cosas. No. Están siendo atacadas de manera sistemática por las universidades, por sus profesores, por sus otros amigos y en general por los medios de comunicación. Entonces,
ojo, porque es que la sorpresa que tiene el papá de este señor de que su hijo haya terminado siendo el asesino de Charlie Kirk es mayúscula. Es más, el que lo decide entregar es un familiar que preocupado por esta situación dice, Sí. no, este muchacho tiene que responder por lo que hizo. Y eso es un llamado muy fuerte de alerta a nosotros, a nuestras familias, a de verdad pararle bolas a la manera en que estamos realmente velando porque nuestros hijos no sean objeto de este tipo de invasión ideológica y que no terminen haciendo este tipo de cosas justificados de alguna manera por esas ideologías que les están metiendo a la fuerza, pero de manera constante en todos los niveles. Yo quisiera esperar un poco a que los resultados, digamos, de la investigación del FBI para que nos cuente realmente qué fue lo que pasó y cómo llevó a la motivación de este muchacho. Pero yo no descarto todo lo que tú estás planteando acá. El tema, por ejemplo, de la universidad. Aquí lo hemos visto en varios episodios. Una universidad donde los muchachos, porque yo tampoco sé si este muchacho era cristiano. Yo he leído, digamos, las dos versiones. A lo mejor no lo era, pero independientemente que lo sea o no, supongamos que lo fuera, lo vimos en algún episodio que hay un altísimo porcentaje de muchachos que llegan a la universidad y pierden la fe, precisamente por el lavado de cerebro. Pero yo tampoco descartaría el tema trans. ¿Por qué? Porque el tema trans ha habido muchos asesinatos y matanzas de personas con problemas. Es decir, yo no quisiera descartar el problema mental del todo, sobre todo por lo que ha salido en las últimas horas. En tercer lugar, yo tampoco quisiera descartar el tema de Antifa, que lo mencioné ahora. ¿Por qué? Porque hay un grupo en Internet que está analizando una cantidad de conversaciones, no de él, no del asesino, sino de la pareja del asesino, con grupos que probablemente estén vinculados con Antifa. Y Antifa, lo que sabemos fue, digamos que ha sido todos los responsables de los grandes saqueos, incendios de ciudades, revueltas, desórdenes. Mm, Quisiera esperar un poco eso. Quisiera también esperar un poco cuál va a ser la reacción, que eso sería como la última parte que podríamos tratar, Rami, que ya, digamos, llevamos ya bastante tiempo. La reacción, cómo ha sido la reacción de la gente. Y yo quisiera rescatar dos cosas, más allá de la reacción mala de personas que, pues que lo he comentado, que asombrosamente salieron, incluso hay personas, mira, hay videos que no se pueden mostrar porque es personas gozando. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba del satanismo en la Catedral de San Juan con las manifestantes de que estaban rezando el rosario y que llegaban allá a burlarse y todo eso? Esto es 10 veces peor los videos que están saliendo de personas que han prácticamente hagamos fiesta por lo que acaba de pasar. Es lo más inhumano que tú te puedes encontrar. Pero sí me encontré con esta fotografía que alguien la replicó y ya está en varias partes, porque demuestra muy bien cómo reacciona la izquierda y cómo reacciona la derecha frente a un asesinato. Cuando mataron a George Floyd, que además lo matan, no, que lo matan además a una persona que tenía problemas con la justicia, que tenía ciertos problemas delincuenciales, lo agarra la policía y parece que tenía ciertas sustancias en el cuerpo que aceleran su proceso de muerte, que eso después se establece más adelante, pero se incendiaron 10 ciudades en los Estados Unidos durante ese verano. Y esa fotografía de la derecha muestra eso, cómo reaccionó la izquierda frente a un asesinato de alguien de ellos, digámoslo así, que también es injusto, también es dolorosísimo, tristísimo. Es que en esta fotografía lo que yo veo es que a mano izquierda la gente se reúne a rezar, hacen una vigilia, oran, lloran, y eso es un contraste, me parece que fundamental, Rami. ¿Cómo lo ves? Sí, no, impresionante y por la misma línea de la reacción de Miguel Uribe. Creo que Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la reacción? ¿Hay de todo también o no? no, pues sí sí hubo reacciones alegrándose por la muerte y sobre todo como él duró varios días, semanas, digamos, entre la vida y la muerte, las primeras reacciones fueron por el atentado.
Y Claro. sí, en el Congreso incluso hubo varias reacciones de algunos congresistas diciendo que bueno, pues que se lo tenía merecido, ¿no? Y por internet, en Twitter y todo esto es horrible que sí efectivamente hubo reacciones, digamos, apoyando el acto violento. Pero lo que sí fue sorprendente, y lo mencionamos en alguno de los programas, inclusive en el programa de Miguel Uribe, es que una reacción inusual de parte de la derecha, digamos, o de los que apoyábamos a Miguel Uribe, y es volcarnos hacia la oración, como utilizar toda esa impotencia y en vez de salir a la violencia, que es la respuesta inmediata de la izquierda, incluso en Colombia, salimos fue a pedirle a Dios que nos ayudara, que ayudara primero a Miguel Uribe, pero que también ayudara a este país. Y las vigilias que se han hecho, y bueno, el ejercicio del millón de rosarios por Colombia que hace el padre Daniel, estuvo muy motivado el atentado y la muerte de Miguel Uribe. Entonces, Claro. yo ahí veo signos de esperanza, veo que esta foto es clave porque tener presente esas dos formas de reaccionar es muy importante, es a lo que estamos llamados nosotros. Y es lo que yo le diría a mi hija que es lo que hay que hacer, ¿sí? Y es que ante semejantes actos hay que tornarnos a Dios, sin duda, Me llamó porque mucho la por ahí atención, está la respuesta. me llamó, No, Rami, me llamó, asumir la justicia por mano propia no no es es, la sí, solución, nunca será. me llamó mucho la atención hoy, pero digo, post tras post de personas que, me acuerdo de uno, me acuerdo de dos, hubo uno que hace 30 años no iba a una iglesia, se puso su corbata, su vestido y sale diciendo, me mueve lo que está pasando, el dolor que estoy sintiendo me mueve volver a la iglesia. Y otra señora joven, relativamente joven, 35 años, llorando en la cámara, diciendo que se acaba de comprar una Biblia, que en su vida ha leído un párrafo de la Biblia, pero que siente la necesidad y dice, no sé si esta sea la versión adecuada, porque me han dicho que son varias versiones, y no sé cuál de los libros buscar, pero quiero decirles con lágrimas que me ha movido lo que ha pasado con con Charlie Kirk, eh, volver a Dios, entender, Increíble. Yo creo que intentar saber dónde está el problema espiritual de una sociedad tan corrompida como la que estamos viviendo hoy. Y a Yo lo creo que mejor eso esta es la es solución. Dios sacando el bien del mal, ¿no? Y es tocando corazones en mitad del dolor. Y me parece muy pertinente. Yo simplemente, o bueno, no simplemente, quiero meterle un poquito de candela a este buen punto que es la vuelta a la fe, y es la respuesta de la iglesia. Aquí les tengo la segunda parte de un post que hizo Felipe Gómez en estos días, ayer creo, en el que ponía varios temas, entre ¿Quién ellos es la Felipe muerte de Charlie. Gómez, Rami? Felipe Gómez, para los que no lo conocen, es un influencer católico muy importante, un cantautor impresionante y un tipazo. Es Sí, muy amigo, lo quiero mucho, pero no soy el único. O sea, miles de católicos en Colombia lo seguimos y lo tenemos en muy buena estima, porque es un tipo que ha tratado de evangelizar a través de Internet y a través de la música y a través de los medios que existen disponibles. Y eso también le ha salido costando en algunas ocasiones. Bueno, en este post, que es el anterior a este, él dice, vea, y sobre lo de Charlie Kirk, me causa asombro que la iglesia jerárquica no haya salido a hablar. Y lamento, y este post es la expresión de mi frustración por no ir a mi iglesia diciendo algo sobre esto. Y le responde un cura, un sacerdote amigo de él, seguramente él mismo lo dice en su post. Lo siguiente, no se los voy a leer todo, pero para justificar un poco el silencio, dice de la iglesia, dice, los acontecimientos de esta semana son verdaderamente duros. Creo entender la posición de la iglesia al respecto de Charlie Kirk y considero que la razón es de carácter político.
Y para sustentar eso dice lo siguiente: si bien es cierto que Trump ha hecho mucho bien, la iglesia es muy crítica con el tema de los inmigrantes y la pena de muerte, entre otros. Charlie Kirk era abiertamente pro-Trump y la iglesia debe mantenerse al margen ante algunas posiciones tan radicales. Por otra parte, los obispos y sacerdotes estamos en la libertad de orar por el alma de un hombre tan valiente y de tanto coraje, y te aseguro que lo hacemos. Aquí hay mucha tela por acortar, pero yo solo me quiero reducir a lo siguiente, y es esta posición, es que las palabras que se me vienen son muy fuertes, pero tal vez la menos dura es esta posición mentirosa y falaz de que la iglesia no se puede meter en los temas de carácter político. No solo es un error histórico que ha cometido el catolicismo laico, ojo, en los últimos 200 años, sino que además no tiene ningún respaldo ni evangélico ni en la doctrina social de la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia sí se debe meter en la política. ¿Y por qué? Porque es que la política, como cualquier otro escenario de la vida humana, necesita de la luz del evangelio para ser ordenado, para ser revitalizado, para tener sentido, ¿sí? Si yo le niego la luz del evangelio a algún espacio por la razón que se me dé la gana, ¿sí?, lo que estoy haciendo es omitiendo mi labor evangelizadora, que no es solo de los sacerdotes, sino también de los laicos, pero principalmente de los sacerdotes, en un aspecto determinado de la vida social. Y decir que la iglesia no se puede meter en pronunciarse sobre la muerte de un inocente, como es Charlie Kirk, por motivos claramente ideológicos, porque eso Absurdo, sería absurdo. una forma de tener una posición en política a favor de Trump. Eso se llama ser Es, cobarde. ¡Qué es, cura es, cobarde! es una malformación completa tanto del evangelio como de la doctrina social de la iglesia. Porque es que recordemos que lo que nosotros como católicos reconocemos por la doctrina social de la iglesia inicia, digamos, como compendio, con una encíclica que efectivamente se estaba pronunciando sobre temas políticos, que es la Rerum Novarum, ¿sí? En donde la propia iglesia, el Papa, estaba condenando abiertamente al comunismo. 100 años después, en Centésimos Annus, cuando se conmemoran los 100 años de esa encíclica, un papa santo como Juan Pablo II se sienta y describe el comunismo punto por punto y afirma sin asombro, sin asomo de duda, que el comunismo es anticristiano y es herético y debe ser resistido por los católicos, y no, como católicos no podemos ser comunistas. En ese sentido, si en este momento se está utilizando la idea de que meterse en política es algo anticristiano, que es algo que le está prohibido o que le está vedado a la iglesia para no entrar en controversias que no son de su rango, lo que yo estoy diciendo es que nos estamos rindiendo al silencio, a esta cultura del silencio que ha pervertido a la posición de la Iglesia Católica en la política. Ojo, es que la posición de la Iglesia Católica en la política no debe tampoco caer en la tentación de ideologizar la fe. Lo hemos hablado con el padre Daniel Bustamante. Y es que la posición de la Iglesia frente a la política no debe, o más bien debe resistirse a la tentación de volverse una ideología, de volver la fe una ideología. Ese no es el camino. Es un reto, pero ese reto ya lo han asumido, y lo han asumido con solvencia varios papas y varios escritores, que les obliga a investigar un poquito más y les obliga Ahora, a meterse en mayor profundidad en las cosas para realmente destilar la esencia de los problemas. Pero eso no quiere decir que entonces la iglesia no se deba meter en política. Si claro, la Rami, iglesia se mete en política, lo que está es abandonando a los laicos que tenemos en el corazón la misión de evangelizar la política, para que lo hagamos de una manera desordenada,
sin ninguna orientación y peor aún, sin un acompañamiento de nuestros sacerdotes. Y ojo, porque los que evangelizamos la política no somos ovejas perdidas del rebaño, no, somos ovejas que estamos poniendo la cara en lugares donde nadie más quiere ir y necesitamos de nuestros pastores para poderlo hacerlo bien. No para que nos alienten ni para que nos digan qué belleza lo que estás diciendo, no, para que nos iluminen con la luz del Evangelio lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como misión. Y a eso sí no le pueden huir ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los papas. Ahora, como corolario a esto, y es que yo sí rescato que haya un cura que le dice que puede poner esto a Felipe Gómez de manera privada o pública, porque es que encontrar un cura que así opine esto y que sea cuestionable desde muchas maneras, lo que está diciendo es yo estoy decidido o yo quiero empezar el diálogo y empezar un diálogo público. Y desde ese punto de vista, este padre, este sacerdote me parece admirable, porque es que atreverse a decir esto, solo atreverse a decirlo, ya indica que en su corazón hay el ánimo de abrir un diálogo. Y este diálogo lo tenemos que tener y lo tenemos que tener abiertamente entre laicos, sacerdotes y jerarquía eclesial. Y tengámoslo que se puede hablar de muchas maneras, ¿sí? Y con mucha caridad y sobre todo con el propósito de llevar a nuestro Señor a un escenario donde ha sido abandonado, donde ha sido rechazado. Y esta es una responsabilidad necesaria en estos tiempos. Por eso entonces finalmente, a pesar de lo que acabo de decir, sí quiero apoyar y felicitar al padre que tuvo el valor de decir eso, porque por lo menos habló e inició un debate. Bueno, muy bien. A mí sí me parece que, bueno, está bien, lo reconocemos. Yo lo veo más por el lado de la cobardía, que fue lo que manifesté en su momento mientras tú hablabas. Y es que aquí se ha presentado fundamentalmente lo mismo. Taylor Marshall, que ha sido un gran crítico en muchos temas de la iglesia, es católico, por supuesto, pero de esa dualidad de la iglesia jerárquica o de la iglesia de sacerdotes, que apoyan unas causas de izquierda abiertamente, o al Father Martin en el Vaticano, que les abren las puertas, que son, es decir, que sí se meten en política cuando son temas de izquierda, pero que cuando hay algún medio atisbo de la derecha, pasan de agachados, de agache. Y es una reacción completamente sesgada. Entonces, claro, Marshall lo que está diciendo acá, y lo ha dicho ya 3 o 4 veces en cuestión de 3 o 4 días, que él sigue esperando que los mismos obispos que se arrodillaron a apoyar todo el Black Lives Matter, con todo lo que sabemos que pasó, todos los horrores que pasaron, ¿por qué ninguno se ha manifestado? Aunque ya ha habido algunos que sí se han manifestado, muy Bishop pocos, Barron. por cierto. Bishop Barron. Barron sí lo hizo, Strickland lo hizo, pero no hay, digamos, de la jerarquía como tal, un planteamiento oficial. Y es de verdad muy, muy doloroso. Es como si jugaran a un bando. Y dentro de lo que también mencionábamos en algún momento de la corrección política, es como si estuvieran ahogados por la corrección política y hay ciertos temas que no pueden tocar públicamente. Pero bueno, vamos cerrando el episodio que se nos fue muy largo. Yo quisiera simplemente para cerrar con una nota optimista, y es que dentro del discurso de Trump sobre la muerte de Charlie Kirk, lo que más me llamó la atención a mí, y parece que al Washington Post también, es que Trump dijo que se comprometía a castigar a los que están avanzando en esta ideología woke, ¿sí? Y que para él la muerte de Charlie Kirk no era solamente culpa del asesino, sino de toda una estructura de izquierda radical que está incitando a la violencia política. Y esto va a estar bueno, ¿sí? Yo creo que eso está bien, porque es que por fin tenemos un líder político que le está diciendo a esta gente, hey, tanto cuento de volvernos nazis y de volvernos fascistas y de De decirnos categorizarnos eso como lo ahora. peor de lo peor, eso no es tan fácil y eso no queda impune y no pueden seguir haciéndolo alegremente. De verdad que yo espero que esa reacción sea profunda, sea seria
y sobre todo muy ponderada, porque tampoco podríamos caer en una persecución irracional, pero sí hay un tipo de categorizaciones y un tipo de reacciones que deben ser impedidas. En eso vale la pena mencionar lo que le pasó al presentador de MSNBC en Estados Unidos, que trató de manipular la muerte de Charlie Kirk apenas se murió. En su primera intervención dijo, es que no se sabe si pudo haber sido un manifestante a favor Sí, de Charlie absurdo. Kirk que celebrando con un arma le pegó una bala perdida. A ese tipo lo votaron al día siguiente o a las horas, más bien. Maravilloso, pero también estamos pendientes del caso de la enfermera en un hospital en Estados Unidos que en una reunión del médico con enfermeras y el paciente dio su opinión fácilmente diciendo que Charlie Kirk merecía morir. Y la enfermera dijo que pues, un personal de la salud no puede decir eso cuando tiene en sus manos la vida o la muerte de sus pacientes. Y entonces, si opinan de una manera, merecen morir. Y la Hizo echaron a esa ella. pregunta y la echaron, pero viene la demanda y Oye, ya veremos eso en qué termina, pero sí, este proceso está de alguna manera mostrando el cobre de lado y lado, ¿sí? Entonces, de nuestro lado, qué bien, porque es la oración, pero del lado de allá también está mostrando. Tú tenías unas cifras de los miles de estadounidenses o de reacciones celebrando cómo han ido aumentando sí, con el increíble. tiempo y están identificadas. Hay una página que está dedicada a recopilar con nombre y apellido y lugar de trabajo, de empresa, estado, todo, nacionalidad incluso, porque ya también el subsecretario de Estado dijo que extranjero que haya celebrado la muerte de Charlie Kirk, por favor, le cuenten, porque les va a cancelar la visa. Bien, Extraordinario. excelente, Excelente, excelente. Eso. excelente. Ya, y incluso así lo haya cancelado por fuera, como pasó en México con una persona en un programa que le tocó borrar ahí mismo y renunciar incluso a su puesto político, a su coordinación política. Está completamente asustado la izquierda, pero es que es la única forma en que la izquierda va a entender. La izquierda, por las buenas, por las razones, no, es la izquierda que, Oye, es y decir, es que esto ya desborda lo razonable. Es que cuando yo celebro la muerte de una persona por lo que piensa, pues ya no estoy siendo racional. Punto. nada, Es que exacto. ya ¿qué puedo yo hablar con él? ¿Qué puedo yo, de qué lo puedo convencer? Si cualquier cosa que yo le diga, él en su cabeza está diciendo, este tipo está en contra mía, lo pueden matar. Ujú. ¿Sí? Bueno, Y lo que está bien leí que se hoy muera. es que ya van 50,000 personas en esa lista con nombre y apellido que les van a hacer y muchísimos ya han sido echados de sus puestos de trabajo. Eso podríamos analizarlo en otro lado porque, claro, ahí tienen sus dos caras, pero me parece que precisamente un efecto de la sociedad sana frente a una sociedad que está completamente enferma celebrando el crimen, sí me parece que es poquito lo que podemos hacer. Y como lo dices tú, la oración, hay que volver a la oración porque yo creo que es lo único que nos va a sacar de todos estos elementos y de todos estos elementos perversos que estamos viendo hoy, Rami. Sin duda, sin duda. Este es otro síntoma de la lucha espiritual en la que estamos y nuevamente la única forma de ganar una batalla espiritual no es en nuestras fuerzas, no es con nuestra experiencia, ni con nuestros conocimientos, ni siquiera con nuestra capacidad de incidir en las decisiones de política pública, no, es con la oración. Primero volvamos a Dios y Dios hará los milagros. Muy bien. A todos, muchas gracias. Vamos a dejarlos simplemente con uno de los videos de Charlie Kirk. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas bendiciones para todos. The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior,
These two threats are combining forces. It's time that the church stands and rises up against it. Yep. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.